revelado millonario. Regreso como pobre y lo inesperado que descubrió en su familia. Increíble. Carlos bajó del auto en la entrada de su viejo barrio en Guadalajara, un lugar que hace años había dejado atrás buscando un futuro brillante. La vibrante ciudad que lo había visto formarse se sentía ajena, casi como un eco distante. Su corazón palpitaba fuertemente a medida que el polvo de las calles, aliñado con nostalgia, alzaba recuerdos que parecían burlarse de su caída. La risa de su abuela, el olor del pozole en las fiestas y el eco de los gritos de sus amigos mientras jugaban a la pelota. Todos esos instantes brillantes contrastaban con la oscuridad de sus pensamientos actuales. Walt, su socio y amigo, le había dicho que su ambición era su mayor fortaleza. Ahora, la misma ambición se aferraba a él como un lastre. ¿Por qué había creído que el éxito se medía en números y billetes? Los murmullos del vecindario se volvían más intensos con cada paso que daba. «Mira, el que se fue y regresó sin nada». Se sentía como un extraño en su propia tierra, arrastrando el peso de un fracaso que lo hacía querer clavar la mirada en el suelo. Carlos recordó cómo su hermano siempre fue el hijo ejemplar, la imagen de la decencia y la perseverancia, mientras él, atrapado en su propia codicia, terminó por perder todo. Esa culpa lo consumía, incendiando su mente con preguntas incómodas. ¿Realmente había dejado atrás a su familia por un sueño que solo existía en su cabeza? La posibilidad de que su hermano lo hubiera considerado un traidor lo hizo tiritando de sudor frío. Las calles polvorientas lo reevaluaban en cada esquina. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión en sus músculos se hizo palpable. La observación constante de los rostros conocidos se convertía en un espejo que reflejaba el dolor de sus decisiones y de la pérdida de su identidad. Sabía que al menos su abuela aún le esperaba en el hospital, manteniéndolo en una lucha interna entre dos mundos, el de aquel hombre que tenía sueños y el que ahora se veía reducido a su regreso. Mientras sostenía la idea de acercarse, el resentimiento acumulado de su hermano se cernió como una nube oscura sobre él. Los reproches resonaban en su mente, palabras llenas de desdén que le recordaban lo que había dejado atrás. Pero otra voz emergía. Don Pedro, el anciano agricultor del barrio, había sido su amigo en tiempos difíciles y le había contado que lo que tenía sentido no siempre era lo que brillaba. ¿Acaso estaba a punto de descubrir que el verdadero legado de su familia, aquel que había olvidado buscar, estaba más allá de un simple terreno? La angustia se apoderó de él mientras caminaba hacia la finca familiar, donde cada ladrillo contenía secretos y promesas. Podría enfrentarse a lo que realmente significaba ser Carlos. Cada paso hacia la finca resonaba como un tambor, preparándolo para lo que descubriría a continuación. La finca familiar estaba a solo unos minutos, pero el camino se sentía interminable. Cada paso hacia la puerta era un recordatorio de lo que había perdido y lo que podía volver a encontrar. Carlos sabía que debía enfrentar no solo a su hermano, sino también a la versión de sí mismo que había decidido abandonar en su búsqueda desenfrenada de éxito. Al llegar, notó el desmoronamiento de las paredes. Parecía que la casa también había sufrido su propia caída. Aún así, había algo en esa ruina que lo llenaba de nostalgia. Podía ver las risas de su infancia reflejadas en el polvo de los rincones.
Constantemente debía hacer un esfuerzo por no dejarse llevar por el peso de la tristeza y las dudas. Tenía que encontrar un sentido en medio de este caos. Al abrir la puerta, el crujido resonó en el silencio. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y determinación. En el living, su hermano, Miguel, estaba sentado en un viejo sofá, su mirada fija en un álbum de fotos. Se sintió instantáneamente vulnerable, expuesto, como si la distancia y el tiempo no hubieran hecho más que aumentar el abismo entre ellos. Miguel levantó la vista y por un momento sus ojos reflejaron no solo reproche, sino una profunda decepción. «Carlos», dijo con un tono que balanceaba la ira con la tristeza, «pensé que nunca volverías». Las palabras lo golpearon como un martillo. «Vine porque necesito entender», respondió Carlos, sintiendo cómo su voz temblaba. Había jugado muchas veces con la idea de una conversación así, pero nunca imaginó que sería tan abrumadora. Mientras hablaban, la tensión entre ellos parecía amplificarse. Cada frase se convertía en un nuevo punto de quiebre que podría desmoronar lo poco que quedaba entre ellos. Carlos, a pesar de su estado vulnerado, intentó desnudarse emocionalmente. «Perdí todo, Miguel. Me dejé llevar y ahora me estoy preguntando si valía la pena», confesó. La honestidad, rara vez admitida en su mundo anterior, comenzaba a brotar. Miguel cerró el álbum y se cruzó de brazos. «No se trata de valía, Carlos. Se trata de las decisiones que tomaste, nos dejaste, y no sé si podrás volver a ser parte de esto». La brecha emocional se ensanchó en el aire entre ellos, una batalla fría que iba más allá de un simple desacuerdo o resentimiento. En ese instante, Carlos se dio cuenta de que no podía esperar un perdón fácil. Necesitaba abrazar su responsabilidad. Había estado huyendo de sí mismo por tanto tiempo que había olvidado lo que significaba enfrentarse a la verdad, incluso si era dolorosa. Se sentó en una silla, una decisión naciendo en su interior. «Quiero repararlo, Miguel, no solo para mí, sino para todos nosotros. Quizá podríamos unir fuerzas para regenerar este lugar», propuso, sintiendo cómo la idea comenzaba a tomar forma. Pero al pronunciar esas palabras, sintió un nuevo pánico, una mezcla de esperanza y miedo a la respuesta que podría recibir. Las palabras de Miguel resonaron como un eco, llenas de escepticismo. «¿Y qué sabes de reconstruir algo? Estuviste demasiado tiempo fuera. Este lugar ha cambiado al igual que nosotros». Pandillas de dudas empezaron a asediar la mente de Carlos. Las sombras del pasado parecían alzarse como adversarios en su camino hacia la redención. Estaba en un punto crucial de su vida. Debía decidir entre reafirmar su valía, aceptando un futuro incierto, o rendirse al temor y la pena. En su interior, un fuego empezaba a arder, la chispa de un nuevo propósito, un deseo profundo de desafiarse a sí mismo, de crecer. Antes de romper el silencio, un pensamiento lo inundó. «¿Qué tal si me doy una oportunidad, aunque eso signifique arriesgarme de nuevo?» Con esa idea en mente, se preparó para enfrentar su próximo dilema. Pero lo que no sabía era que, al querer reconstruir su vida, también tendría que confrontar secretos familiares que cambiarían su percepción para siempre. Cada desafío tenía el potencial de ser una revelación, y su verdadera batalla estaba solo por comenzar. La habitación quedó sumida en un silencio incómodo. Las palabras de Miguel flotaban pesadamente entre ellos, cargadas de resentimiento y decepción. Carlos sintió que la muralla emocional invisible que lo había mantenido a salvo también lo aislaba, lo mantenía a distancia de las reclamaciones que se formulaban en su interior. La verdad era clara. La reconstrucción no solo implicaba el esfuerzo físico de la finca, sino un compromiso emocional para reparar la fractura en su relación. El primer paso era reconocer su papel. Carlos recordó los días en que soñaba con convertir la finca en un centro turístico, un lugar que celebrara sus raíces.
Sin embargo, eso había sido un deseo superficial, impulsado por el afán de validación. Ahora, reconectarse con su hermano significaba un enfoque más honesto y auténtico. Debía mostrarle que no era el hombre que había partido, que el tiempo y la distancia no lo habían despojado de su identidad. «Déjame demostrarte que he cambiado», se atrevió a declarar, notando un leve titubeo en la voz. Miguel alzó una ceja, escéptico, pero algo en su postura se suavizó. Era un indicio. Tal vez aún había un camino hacia adelante. Caminó hacia la sala, donde un antiguo mapa de la finca estaba colgado de la pared. Años atrás, la familia solía planear su futuro en torno a esos terrenos. La visión que alguna vez compartieron se había desvanecido, pero Carlos sintió la necesidad de recuperarla. «¿Qué te parece si nos reunimos mañana y comenzamos a hacer un plan?», sugirió. «Podría ser una forma de comenzar a sanar lo que se quebró entre nosotros». La sorpresa en el rostro de Miguel fue palpable. «¿De verdad crees que puedes hacerlo?», preguntó. La respuesta estaba en la mirada de su hermano. El escepticismo era evidente, pero también había una chispa de interés. «Si realmente quiero volver a ser parte de esto, debo aprender. No sé nada sobre la gestión de un terreno, pero estoy dispuesto a escuchar, a trabajar. ¿Estás dispuesto a enseñarme?». En ese momento, Carlos se sintió más genuino que nunca. Era una declaración de humildad, una especie de apuesta por su futuro. Quizá el proceso de reconstrucción de la finca serviría como un espejo que reflejara su propio proceso de sanación. Miguel aceptó el desafío, un medio desdibujo entre la esperanza y la resignación. A medida que las horas avanzaban, la inseguridad de Carlos comenzaba a transformarse en determinación. Debería enfrentarse no solo al cambio físico de la finca en estado de abandono, sino también a las raíces de una historia familiar compleja. Las decisiones que había tomado en el pasado, los caminos que eligió, comenzaron a fluir en su mente como piezas de un rompecabezas que debía ensamblar. A la mañana siguiente, las primeras luces del día se asomaban tímidamente sobre la finca. Su primera tarea fue revisar las áreas más dañadas, tomar notas y establecer un plan de acción. Al caminar bajo el telón de hojas marchitas, Carlos sintió una mezcla de miedo y expectativa. Había un pulso vibrante en la tierra, una invitación a redescubrir lo que significaba ser parte de algo más grande que uno mismo. Mientras tanto, secretos refrendados por el silencio empezaban a destaparse. Carlos se topó con un viejo cobertizo donde encontró objetos cubiertos de polvo, una serie de cartas, viejas fotos e incluso prendas de su infancia lo llamaban. Eran vestigios de una vida compartida, notas del pasado que llevaban consigo historias ocultas y verdades no reveladas que podrían ofrecer respuestas a preguntas que habían rondado su vida. La fragorosa urgencia de descubrir lo que significaban aquellos objetos comenzó a latir en su pecho. ¿Qué había realmente detrás de su partida? ¿De qué otras verdades estaba huyendo su familia? Mientras desafiaría la textura viva del lugar, Carlos se encontró a sí mismo en la encrucijada de la revelación personal. La necesidad de reconectar con su pasado se intensificaba, pero cada respuesta prometía ser un nuevo desafío. Había más en juego ahora. El temor se convertía en su aliado, mientras que el deseo de sanación impulsaba su búsqueda. Consciente de que cada paso hacia adelante será crucial, se adentró con determinación hacia el cobertizo, dispuesto a desentrañar el misterio que definía no solo la historia familiar, sino también su propio destino. Las respuestas ocultas podrían cambiarlo todo, y estaba preparado para enfrentarlas, sin importar cuán dolorosas pudieran ser. Carlos respiró hondo antes de cruzar el umbral del cobertizo. La puerta chirrió por el óxido, resonando como un eco en su mente, un recordatorio de lo que había dejado atrás. El aire denso y polvoriento le envolvió.
cada inhalación lo empujaba hacia los recuerdos angustiosos que había estado evitando. En su mente se debatía entre la nostalgia y el miedo, una lucha intensa que le hacía cuestionar su propia resolución. Al encender su linterna, un haz de luz iluminó el interior sombrío, revelando estantes repletos de objetos olvidados, frascos vacíos, herramientas oxidadas y en el centro un viejo baúl de madera. La curiosidad lo arrastró hacia él como un imán. Las esquinas estaban desgastadas, evidencias de un tiempo que dejaba huellas. Al abrirlo, un crujido resonó como si el baúl mismo reclamara su atención. En su interior encontró una colección de cartas amarillentas atadas con una cinta. Sin pensarlo, las sacó soplando el polvo que las cubría, revelando su historia oculta. Mientras leía las palabras de su madre, una mezcla de sorpresa y dolor lo envolvió. En esas cartas se desnudaba un mundo que había preferido ignorar, confesiones de amor, de desilusiones, de esperanzas y sueños que se fueron desvaneciendo con el tiempo. Se dio cuenta de que su madre había estado enfrentando sus propias batallas, luchando por mantener unida a la familia mientras él decidía marcharse. Cada línea era un recordatorio de las consecuencias de sus elecciones, no solo para sí mismo, sino para quienes se quedaron. La imagen de su madre, tan energética en su juventud, se dibujó en lo más profundo de su conciencia. Se sintió pequeño, inmenso en su egoísmo, al haber estado tan centrado en sí mismo que no se detuvo a ver el dolor que había dejado atrás. Aquella revelación le apretó el corazón y se sintió culpable, una culpa que comenzaba a transformarse en claridad. Al salir del cobertizo con las cartas apretadas contra su pecho, se dio cuenta de que este proceso no solo significaba recuperar una finca, significaba recuperar su esencia, su identidad perdida en la búsqueda de ambiciones vacías. Decidió que no podría ignorar esta verdad y debía enfrentarse a su propio pasado. Volvió a la casa, donde Miguel lo esperaba. La mirada de su hermano lo desnudó y comprendió que no solo debía rendirse a sus sentimientos, sino también compartir esta nueva perspectiva. Miguel empezó, sintiendo el nudo en la garganta apretarse. Hay algo que necesito contarte sobre lo que encontré. Miguel se enderezó, sus ojos se agrandaron y una mezcla de preocupación y curiosidad brotó en su expresión. Carlos exhaló, dudando por un segundo. ¿Qué tan profundo debía cavar en esas heridas antes de comenzar a sanarlas? La revelación de su madre podría abrir viejas laceraciones entre ellos. Se trataba de más de solo la finca, continuó Carlos, su voz quebrándose. Había una vida, un legado que nunca entendí, y ahora comprendo que no voy a poder continuar sin compartir esto contigo. La reacción de su hermano fue impredecible. Miguel se cruzó de brazos y frunció el ceño, cuestionando la sinceridad de Carlos. ¿Por qué deberíamos hablar sobre el pasado cuando tenemos que pensar en el futuro? ¿Acaso esto no es solo otra distracción? Es la clave para sanar, afirmó Carlos, decidido a no dejar que el pasado continuara siendo un obstáculo. Los secretos nos ataron. Si quiero reconstruir nuestro futuro, primero tengo que lidiar con lo que se ocultó entre nosotros. El silencio quedó suspendido entre ellos, pesado y tenso, un tira y afloja de emociones contradictorias en juego. La mirada de Miguel se tornó dura, pero un destello de curiosidad atisbó en su rostro. La chispa de una posibilidad nacía allí, una promesa de reconexión. Quizá, pensó Carlos, las respuestas sobre su familia podrían ser lo que necesitaban para construir un nuevo futuro, aunque el camino hacia adelante estuviese lleno de interrogantes. Era un manto de incertidumbre que ahora los envolvía, pero eso significaba que también era un nuevo comienzo, un punto de partida. La historia había cambiado, y en la búsqueda de los secretos se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. Con ese pensamiento,
Carlos se sintió más vivo que nunca. La alborada de una transformación se asomaba en el horizonte, lista para ser explorada. Pero, ¿sería suficiente este viaje de autoconocimiento para sanar las viejas heridas? La respuesta permanecía velada, esperando ser descubierta en la próxima carta que aún no había leído. La tensión en la sala se intensificó cuando Miguel finalmente decidió hablar, rompiendo el silencio como un cristal que se quiebra. Está bien, Carlos. Si crees que esto es lo que necesitamos, adelante. Pero no tengo muchas esperanzas de que el pasado nos ayude a avanzar. Las palabras de su hermano, una mezcla de escepticismo y resignación, ponen a prueba la nueva determinación de Carlos. Carlos se sintió herido, no solo por la duda de Miguel, sino porque comprendía su razón. Durante años había estado obsesionado con su propia vida, olvidando que sus decisiones afectaban profundamente a quienes había dejado atrás. La idea de reconstruir no solo la finca, sino también su relación con su familia, le llenó de una responsabilidad abrumadora. Lo que encontré en el cobertizo, Carlos empezó, sintiéndose el peso de las cartas en su bolsillo, no son solo palabras. Son las emociones de nuestra madre, algo que debemos entender para perdonarnos a nosotros mismos y a ella. De repente, desearía tener la habilidad de transmitir la complejidad de su descubrimiento a Miguel, pero sabía que sería un proceso lento, un viaje que requeriría más que palabras. Durante las siguientes horas, Carlos se sentó en la cocina, revisando cada carta detenidamente, sintiendo la carga emocional que contenían. Se dio cuenta de que aquellas misivas no solo eran un eco del pasado, sino una especie de mapa hacia la reconciliación. La vulnerabilidad de su madre, expuesta en cada palabra, fue como un espejo que le mostraba sus propias inseguridades. «Todos llevamos cicatrices», murmuró, mientras repasaba una de las últimas cartas, donde su madre confesaba sentir la incapacidad de mantener la familia unida. Era un grito de ayuda disfrazado de palabras tiernas, un reflejo de sus propias luchas internas que nunca había podido compartir. En ese momento, Carlos se dio cuenta de que su madre había sido mucho más fuerte de lo que había imaginado y que él debía ser igual de valiente. Tomando un sorbo de café frío, se preguntó por qué había tardado tanto en abrir los ojos. ¿Era su miedo al fracaso lo que lo había mantenido alejado, o la incapacidad de enfrentarse a su propio pasado? Esa reflexión lo llevó a una vereda de introspección profunda, cuestionando su camino hasta ese momento. Lo que antes parecía un simple retorno a casa, ahora se revelaba como un viaje hacia el autoconocimiento y la reconstrucción de la identidad familiar. La decisión de compartir su descubrimiento con Miguel se volvió inminente. «Debo hacerlo», pensó. «No puedo seguir escondiéndome detrás de mis problemas». El miedo se transformaba en determinación, el impulso por sanar y conectar con su pasado, superando sus temores. Cuando finalmente llegó el momento de sentarse nuevamente con Miguel, sus corazones latían con mayor prisa. «Miguel, las cartas», comenzó con firmeza. «Creo que tienen respuestas que necesitamos. Ellas guardan el eco de lo que fuimos y la oportunidad de lo que podemos ser». El esfuerzo por mantenerse firme se convirtió en una promesa silenciosa que Carlos hacía no solo a su hermano, sino a sí mismo. Miguel respiró hondo y se acercó. «Está bien, muéstrame. Tal vez, solo tal vez, esto pueda llevarnos a entender». La percepción de su hermano cambió, y ese pequeño avance llenó a Carlos de un renovado sentido de esperanza. Las emociones latentes entre ellos se sentían más ligeras, aunque el camino seguía siendo incierto. Un nuevo entendimiento se abría paso entre las páginas de aquellas cartas, semillas que podían florecer en algo más fuerte que el resentimiento. Sin embargo, la pregunta de qué dirección tomarían a partir de ahora aún pulsaba en sus mentes.
Mientras leía la primera carta en voz alta, una revelación inesperada surgió. Cada palabra resonaba con un significado nuevo y profundo. Carlos sabía que esa no sería la última sorpresa que encontrarían en el legado familiar. La montaña de secretos apenas comenzaba a desmoronarse, y cada descubrimiento podía cambiar no solo su visión del pasado, sino el futuro que podrían reconstruir juntos. Esa primera línea lo golpeó con la fuerza de la verdad. Querido Carlos, si estás leyendo esto, es porque un vendaval ha pasado por nuestras vidas. La intriga de lo que vendría después lo atrapó de inmediato, dejando su mente en un torbellino. ¿Qué más escondían los secretos familiares y cómo influirían en la nueva vida que estaban tratando de forjar? La carga de estos descubrimientos estaba lejos de ser completa, y la próxima carta prometía revelar aún más de lo que jamás imaginaron. Carlos sintió un ardor en el estómago. La curiosidad lo empujaría a profundizar más, pero ese era solo el principio. La verdadera prueba estaba por venir. Cada palabra que Carlos pronunciaba vibraba en el aire, como un eco de transformaciones inminentes que apenas comenzaban. El rostro de Miguel se tornó sereno a medida que las cartas desnudaban secretos que estaban enredados en su mente por años. Esto es solo el comienzo, pensó Carlos con una mezcla de temor y anticipación. Al cerrar la primera carta, una oleada de emociones lo invadió. Las historias de su madre no solo eran vínculos con su pasado, sino también eslabones que podían unir su presente con un futuro mejor. Carlos entendió que para desentrañar esa conexión, primero necesitaba reconciliarse con su propio yo. Mientras la mañana se desvanecía en el ocaso, la atmósfera en la cocina se transformó. Había algo palpable en el aire, una mezcla de inquietud y el deseo de sanar. Carlos miró a su hermano. Las cartas nos dicen que hay más de lo que hemos visto. Es un camino complicado, pero debemos recorrerlo. Miguel asintió lentamente. Había una chispa de curiosidad en sus ojos, y por primera vez, una chispa de esperanza. Ok, pero ¿cómo hacemos esto? No podemos simplemente leer y esperar que todo cambie. Las palabras de Miguel hicieron eco en la mente de Carlos. Esta no era solo una cuestión de leer, era sobre la acción que debía seguir. Cada carta contiene fragmentos de decisiones que nuestros padres tomaron. Necesitamos hacer nuestra parte. Vamos a escribir nuestras propias cartas, nuestras propias historias. Empezaremos desde cero, una nueva narrativa familiar. La idea revoloteaba en la habitación. Miguel observaba detenidamente, el brillo de la duda aún en su mirada. Se sentía como si estuvieran pisando un terreno inexplorado, una zona de dolor que ambos habían evitado. Carlos comprendió que el verdadero desafío no sería solo releer el pasado, sino ser valientes y enfrentar lo que significaba para ambos. Inspirado por la valentía de su madre, Carlos tomó una hoja de papel y comenzó a escribir, dejando fluir sus pensamientos. «Querido Miguel», empezó, y las palabras se deslizaban de su pluma como si fueran susurros de su alma. Declaró sus miedos, las inseguridades que lo había atado durante años y la resolución de cambiar su forma de ver las cosas. El silencio se convirtió en un espacio lleno de potencial creativo. Mientras Carlos escribía, su voz interior resonaba más fuerte que nunca. Este era un acto de liberación, un paso crucial para reclamar su lugar no solo como el hijo, sino como un hermano y un socio en esta reconstrucción de la familia. Cuando finalizó, extendió el papel a Miguel. «Léelo, es el principio de nuestra nueva historia». Miguel tomó el papel titubeando, y al leerlo, su expresión cambió. Las palabras de Carlos resonaban en él, cada una desnudando las cargas que ambos habían llevado en su interior. «No sabía que te sentías así»,
susurró Miguel, y unas lágrimas brillaron en sus ojos. Era un signum de la dureza del pasado, pero también una muestra de que ambos estaban listos para sanar. «Y yo no sabía que tú también», respondió Carlos, su voz firme en la revelación de la vulnerabilidad. Había tal poder en el intercambio como si cada sílaba los acercara un paso más hacia la reconciliación. Sin embargo, a medida que continuaban, Carlos sintió una mezcla de euforia y pánico. Se dio cuenta de cómo estas cartas estaban descifrando no solo secretos familiares, sino también de sí mismo. La desconfianza que había llevado durante tanto tiempo se evaporaba lentamente, pero todavía había más por descubrir. En las cartas de su madre había menciones ocultas, referencias a una figura en su vida que nunca había tomado en serio. ¿Tendría la familia un secreto mayor que jamás acechara en su clamor de reconciliación? No podía desfallecer ahora, no cuando el camino parecía más claro, pero lleno de sombras imprevistas. El próximo paso exigía valentía, al igual que la decisión de enfrentarse a lo que ni él ni Miguel habían considerado. «Miguel, debemos buscar esas respuestas. Existe algo más. Nuestras historias están entrelazadas con un misterio que no podemos ignorar». La afirmación de Carlos colocó sobre la mesa un nuevo reto, y ambos comprendieron que cada carta era una invitación no solo a sanar, sino a indagar más profundo de lo que jamás habían imaginado. La tensión en la cocina se palpaba. ¿Qué otros secretos emergían de las sombras de su familia y cómo transformarían estas nuevas verdades lo que conocían hasta ahora? La escritura apenas había comenzado, y el sendero hacia el autodescubrimiento apenas se perfilaba a la vista. La noche se cernía sobre la casa como un manto de incertidumbre. La atmósfera, cargada de nuevas revelaciones, desafiaba a Carlos. Cada sombra parecía contener el eco de una historia no contada. Después de compartir sus cartas, se sentía más ligero, pero también abrumado por la urgencia de desentrañar el misterio familiar que lo envolvía. «Miguel», comenzó su voz más firme que antes, «tenemos que tomar acción. Debemos descubrir quién era esa figura en las cartas de mamá. Es hora de que esto trascienda las palabras y se convierta en acción. ¿Te unes a mí en esto?» Miguel, que hasta ese momento había estado mirando por la ventana, sintió que el aire cambiaba en su interior. La determinación de su hermano lo motivó a dar un paso adelante. «Sí, estoy contigo. No podemos seguir ignorando algo tan grande. Pero, ¿cómo empezamos?» Carlos pensó en lo que había aprendido de su madre a través de las cartas. Ella había hablado de las decisiones que forjaron su camino. Podemos buscar lugares que ella mencionó. Quizás ahí encontremos más respuestas, objetos o personas que nos guíen. Ambos respiraron hondo. La aventura no sería fácil, y la idea de indagar en el pasado se sentía como un laberinto. Pero Carlos sentía una chispa de propósito. Era como si las cartas lo instaran a tomar el control de su vida, a convertirse en el arquitecto de su historia. Comenzaron a planear. El primer destino sería la antigua casa de su abuela, un lugar que Carlos había evitado por años. Su mente rebosaba de recuerdos mezclados con temor. La casa, cargada de secretos, se alzaba como un símbolo del pasado que intentaban enfrentar. Al día siguiente, un rayo de sol brilló por la ventana. Carlos sintió que era una señal. Se dirigieron a la casa en silencio, el camino hacia allí lleno de pensamientos ensordecedores. La expectativa era palpable, una mezcla de nerviosismo y determinación. Cada paso acercaba a los hermanos a la verdad. Al llegar, el lugar parecía intacto, como si el tiempo no hubiera pasado. Miguel empujó la puerta. El crujido resonó en la quietud, un sonido que parecía despertar ecos de su infancia. Mientras entraban, el aire pesado y polvoriento les susurraba secretos olvidados. «¿Sabes?», dijo Miguel, quebrando el silencio. «Esto se siente raro, pero necesario».
Carlos asintió. Debemos encontrar algo. Lo que descubramos aquí podría cambiarlo todo. La idea de enfrentarse a sus raíces lo llenaba de esperanza y miedo. Se decidieron a explorar. La sala estaba llena de objetos, antigüedades que construían un rompecabezas familiar. Sin embargo, lo más intrigante fue un viejo baúl en una esquina. Carlos, con manos temblorosas, lo abrió lentamente. Dentro hallaron cartas, fotos y, lo que más los sorprendió, un diario desgastado. Esto podría ser clave, murmuró Carlos, mientras su corazón latía con fuerza. Le sacó el polvo y comenzó a pasar las páginas con cuidado. Las palabras, cuidadosamente escritas, revelaban más sobre su madre y su vida antes de convertirse en madre. Hablaban de tiempos difíciles, de sacrificios. Era un desahogo profesional que nunca antes había explorado. Ella tenía sueños, Miguel. Sueños que nunca cumplió, dijo, con el eco de una tristeza profunda resonando en su voz. Pero en medio de la desilusión, un rayo de luz. La mención de un lugar que nunca había oído antes, relacionado con su madre y aquel misterio del que se hablaba en las cartas. La cafetería indicada era en la ciudad, un sitio donde su madre solía buscar consejo antes de tomar decisiones clave. Esto podría ser lo que nos falte para entenderla, para entendernos a nosotros mismos, dijo Carlos con resolución. Esa revelación encendió en ellos un deseo renovado, una búsqueda no solo de respuestas, sino de una conexión más profunda con una mujer que había sido un misterio, incluso cuando estuvo presente en sus vidas. La tarea se volvía cada vez más complicada y, sin embargo, más clara. Mañana iremos a la cafetería, ahí encontraremos lo que buscamos, determinó Carlos. Mientras se planteaban el próximo paso, una sensación de propósito se apoderó de ellos, como si las cartas, el diario y el pasado finalmente empezaran a alinearse en un camino común. Pero, en el fondo, la tensión no se disipaba. Cada hallazgo los acercaba a la verdad, pero también creaba más preguntas. ¿Qué descubrirían en la cafetería? ¿Sería el momento de conocer los sueños olvidados de su madre, o habría secretos aún más oscuros esperando salir a la luz? Mientras la noche avanzaba, la respuesta estaba a punto de ser revelada, pero el miedo a lo que esto significaba para ellos permanecía latente, listo para cobrar vida en el siguiente capítulo de su historia familiar. Carlos no podía dormir aquella noche. El eco de las palabras en el diario de su madre resonaba en su mente. Cada frase un destello de revelaciones a las que apenas comenzaba a asomarse. Mientras la oscuridad lo envolvía, un torrente de emociones lo invadía. Miedo, nostalgia y una creciente valentía que había alimentado al revisar el pasado. Al amanecer, la intensidad de la luz era una manifestación palpable de su nueva determinación. Miguel lo despertó con una mezcla de ansiedad y entusiasmo palpable. ¿Listo para descubrir lo que hay detrás de esa cafetería?, preguntó, mientras una chispa de nerviosismo iluminaba su mirada. Al dirigirse al café, Carlos sintió que cada paso lo acercaba no solo a un lugar físico, sino a una parte de sí mismo que había permanecido oculta. Las calles transitadas y ruidosas de la ciudad parecían contrastar vívidamente con el bullicio interno que él experimentaba. En su mente, los ecos de la vida de su madre se entrelazaban con sus propias aspiraciones y miedos. Al entrar en la cafetería, el aroma del café recién hecho los envolvió. Era un ambiente familiar, donde los murmullos de la gente se mezclaban con el sonido de tazas chocando. Sin embargo, la realidad era que ese lugar ofrecía más que solo café. Era el umbral hacia el entendimiento de las decisiones que habían moldeado su linaje. La pregunta no solo era sobre lo que iban a encontrar, sino cómo esos hallazgos redefinirían su sentido de identidad. Acá fue donde ella solía sentarse, era su refugio, dijo Carlos,
observando una mesa en la esquina. El descubrimiento lo llenó de una extraña mezcla de tristeza y aprecio. Se sentaron con un café en la mano y la mente agitada. Mientras esperaban, Carlos no pudo evitar pensar en el camino que tomaría su vida. La carrera que había elegido no le pertenecía por completo. Las decisiones de su madre parecían estar trazando un nuevo mapa en su mente. Reflexionando sobre las cartas y el diario, tenía la sensación de que su vida profesional estaba destinada a ser un viaje de autoconocimiento y reconexión con sus raíces. Al fondo del local notó a una mujer mayor que fingía concentrarse en un libro. Algo en su postura le resultaba familiar. Carlos sintió un impulso irrefrenable de acercarse. «Miguel, esa mujer, creo que la he visto en las fotos de mamá», murmuró, recordando los rasgos que de alguna manera estaban impresos en su memoria. «¿Cree que ella la conoce?», preguntó Miguel, mientras su voz se teñía de expectativa. Con cautela, Carlos se acercó a la mujer. «Perdón, sé que esto puede parecer extraño, pero ¿conoce a alguien llamado Rosa?». La mujer levantó la vista, sus ojos revelando un destello de reconocimiento. «Rosa, sí, era una mujer extraordinaria», respondió la anciana con la voz temblorosa. «Siempre soñó con ayudar a otros, pero la vida la llevó por caminos diferentes». «¿Es usted su hijo?». Las palabras de la mujer eran como un rayo que iluminaba las sombras del pasado. Carlos sintió su corazón latir con fuerza, cargado de la magia inesperada de conexión. Sin embargo, en lo más profundo de su ser surgían preguntas inquietantes sobre el sacrificio de su madre y las decisiones que la habían alejado de sus sueños. ¿Qué fue lo que la detuvo? ¿Qué caminos tomó que no pudo compartir con nosotros?, se cuestionó Carlos, sintiendo que la búsqueda de respuestas se estaba convirtiendo en un proceso de autodescubrimiento personal. Esa conversación prometía mucho más de lo que podían imaginar. Las siguientes palabras de la anciana abrirían un compás de entendimiento y Carlos sintió cómo el pasado, presente y futuro se entrelazaban de una manera que jamás había anticipado. Pero el miedo también envolvía esa revelación. Lo que descubriese podría cambiarlo todo, incluso la percepción que tenía de sí mismo. Las palabras de la anciana resonaban con la urgencia de una advertencia, y el horizonte de su historia familiar parecía desbordarse de misterios por descubrir. Sin embargo, en su mente había una sensación creciente. Este viaje estaba lejos de haber terminado, y las decisiones que tomaría a partir de ese momento afectarían no solo su vida, sino también la de su hermano. «¿Qué más me dirás sobre mi madre?», preguntó, mientras un sudor frío comenzaba a formarse en su frente. El peso de su búsqueda se cernía nuevamente sobre él, como un desafío que estaba listo para enfrentar, sin saber que lo que quedaba por desenterrar podría dejarlo al borde de un abismo personal. En ese mismo instante, el ruido del café se desvaneció y todas las miradas se centraron en las palabras que estaban a punto de ser reveladas. La historia que Carlos estaba a punto de descubrir podría reconfigurar absolutamente el mapa de su identidad. Y ahí, justo en ese momento, supo que la verdad podía ser más poderosa de lo que jamás imaginó. Sería capaz de enfrentar lo que había en el fondo de su historia familiar, incluso si eso significaba lidiar con verdades dolorosas. Carlos contuvo la respiración, listo para el desafío que se avecinaba, sin sospechar que una nueva revelación estaba a solo un instante de distancia, una que podría convertir su vida en una búsqueda sin retorno. El murmullo de la cafetería empezó a perderse en el fondo, mientras la anciana se acomodaba en su silla, como si preparara el escenario para una revelación crucial. Carlos se sintió suspendido en el tiempo. Su corazón latía con fuerza mientras intentaba absorber el peso de la pregunta que acababa de formular. Tanta incertidumbre se filtraba en su mente, pero había un impulso que lo mantenía en pie,
una necesidad de desenredar la historia que lo había llevado hasta allí. «Tu madre», comenzó la anciana, su voz temblando ligeramente. «Rosa siempre pensó que el amor era un sacrificio. Cuando era joven, estuvo a punto de dejar su vida aquí para seguir su sueño de ser artista. Pero se sintió atrapada, como si sus responsabilidades la limitaran. La exigencia de criar a sus hijos y mantener un hogar siempre la empujó a dejar de lado aquellas aspiraciones». Carlos escuchó atentamente. Cada palabra se sentía como una autorrevelación. La idea de su madre como una mujer con sueños olvidados lo impactaba de manera implacable. Podía imaginársela fresca y llena de esperanza, anhelando crear algo significativo. Se preguntó si en el camino de proporcionarles estabilidad a él y a su hermano, su madre había perdido la esencia de quien era. ¿Por qué no nos lo contaba? ¿Por qué no hablaba de sus sueños?, murmuró Carlos, más para sí mismo que para la mujer. Algunas veces los sacrificios más grandes son los que se quedan en silencio. Rosa quería que tu vida fuera diferente, que tú elegirías el camino que ella no pudo, contestó la anciana, sus ojos profundizando con compasión. Carlos sintió una mezcla de tristeza y rabia al pensar en esa vida que su madre había desaprovechado. La vida profesional que había elegido, su trabajo gris y repetitivo, todo se sentía como una traición a la historia que se estaba revelando ante él. ¿Y qué más? ¿Qué decisiones tomó que la llevaron por ese camino? La pregunta brotó sin pensar, ansioso por más información que pudiera ofrecer claridad. Carlos sabía que cada fragmento de información era una pieza clave en el rompecabezas de su propia comprensión. Ella tuvo una oportunidad. Un galerista en la ciudad la quería apoyar, pero la realidad del día a día se le volvió muy pesada, confesó la anciana, inclinando la cabeza con tristeza. Cuando se le ofreció eso, lo vio como una prueba de que podía salir, pero su lealtad a la familia la mantuvo aquí, y con el tiempo olvidó cómo soñar. Las palabras resonaron en lastimoso eco en la mente de Carlos. Cada decisión de su madre sonaba como un reflejo de sus propios temores, sus propias elecciones de ser la persona que otros deseaban que fuera. La pesada carga de sus expectativas comenzaba a aumentar. «Yo no quiero seguir el mismo camino», murmuró, como si esa afirmación pudiese liberar todos los fantasmas que lo acosaban. Se dio cuenta de que el temor a decepcionar lo había mantenido atrapado. Había un deseo palpable en su pecho. Quería que su vida tuviera propósito, que sus elecciones reflejaran algo más que las expectativas ajenas. La anciana lo observaba con una comprensión profunda. A veces, el mayor desafío no se trata de seguir el camino que otros han trazado, sino de forjar uno propio, incluso si eso significa desviarse de lo que se espera de nosotros. Las palabras de la mujer fueron un punto de inflexión en el proceso de Carlos. Empezaba a entender que el proceso de desenterrar el pasado no solo lo llevaba a entender a Rosa, sino a descifrar su propia historia. Los sacrificios de su madre debían ser honrados, no solo viviendo por lo que ella no pudo alcanzar, sino también creando su propio legado en el proceso. A medida que se levantaba de la mesa, la realidad de su situación lo abrumaba. Sabía que el camino que había tomado hasta entonces no era suficiente. Esta nueva comprensión lo invadía con un mar de posibilidades, pero también con la carga de la responsabilidad. «Gracias por hablar conmigo. No sé aún lo que haré, pero necesito cambiar. Más allá del café y las historias, esto es más que un encuentro. Es una llamada a acción», dijo Carlos, decidido. A medida que se alejaba, sintió que el futuro se presentaba lleno de oportunidades, pero también de desafíos. Tenía que embarcarse en su propia búsqueda de identidad y propósito. Sin embargo, en el fondo de su ser, una nueva inquietud empezaba a germinar. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para vivir la vida que realmente desea?
El eco de su propia resolución resonaba en su mente, pero la incertidumbre también lo inquietaba. Mientras abandonaba el café, un nuevo dilema surgía ante él, como si el universo le estuviera lanzando un reto. ¿Qué pasaría si el camino hacia su verdadero yo significaba enfrentarse a decisiones difíciles y confrontaciones inevitables? La historia de su madre no solo era su punto de partida, sino también la llave para abrir puertas a nuevas realidades. La pregunta ahora era: ¿estaba preparado para adentrarse en ese laberinto o se quedaría atrapado en el miedo a explorar lo desconocido? Carlos sintió que la claridad finalmente había llegado. Tras la revelación en la cafetería, sus pasos se sentían más firmes. La historia de su madre, un reflejo de sus propios temores, le había entregado una espada con la que podría cortar las cadenas que le ataban. Se dio cuenta de que el sacrificio de Rosa era un legado que no podía ignorar. Era su antorcha en el camino hacia la autodefinición y la plenitud. De regreso en la finca familiar, la luz del ocaso iluminaba los campos de maíz marchitos. Cada hoja, cada surco, contaba historias de pérdida, pero también de esperanza. Mirando a su hermano, Carlos sintió la fuerza de la conexión que se estaba tejiendo entre ellos, trascendiendo el pasado lleno de resentimiento. Había una empresa que los unía: regenerar el lugar que una vez fue hogar. «Necesitamos un plan», dijo Carlos, cada palabra impregnada de resolución. «No solo para la finca, sino para nosotros. Quiero hacer de este lugar un refugio, un espacio donde podamos honrar lo que mamá soñó y, al mismo tiempo, buscar lo que yo deseo». Miguel miró a su hermano con una mezcla de sorpresa y admiración. «¿Realmente crees que esto puede funcionar? Ya hemos fallado en muchas cosas». Carlos asintió con firmeza. «No se trata de si podemos o no. Se trata de si estamos dispuestos a intentarlo. No quiero que nuestras vidas se definan por el miedo. Quiero que lo que construyamos aquí sea un nuevo comienzo, una reafirmación de nuestra familia». Los ojos de Miguel brillaron con un nuevo fuego. La vida que habían conocido estaba en ruinas, pero la visión de Carlos comenzaba a encender una chispa de posibilidad. «Está bien, voy contigo, pero será trabajo duro y requerirá esfuerzo de los dos. No podemos dejar que el pasado nos atrape». Carlos sintió una ola de gratitud. Lo que le había dicho la anciana resonaba. Era hora de forjar su propio camino. Juntos comienzan a planear. Decidieron empezar por reparar el tejado, limpiar el terreno y plantar nuevas semillas, asegurándose de que el legado de su madre transformara su futuro en uno lleno de posibilidades. Los días se convirtieron en semanas. Pese a las dificultades, Carlos encontró un propósito renovado. La finca cobró vida lentamente, así como su relación con Miguel. Trabajaban hombro con hombro, sobreponiéndose a sus dudas y risas que iban y venían a medida que descubrían sus propias fortalezas. La transformación era tangible, tanto en la tierra como en ellos mismos. Había momentos de frustración, pero también de triunfo, y cada uno se volvió una piedra angular en su reconstrucción. Un día, mientras regaba las plantas, Carlos se detuvo. El aroma de la tierra recién labrada lo envolvía y recordó la primera vez que había puesto un pie en esta misma tierra. «Mamá estaría orgullosa», murmuró, sintiéndose más conectado que nunca a su legado. La autenticidad de su viaje lo llenaba de confianza. Al acercarse al atardecer, Miguel se unió a él, observando cómo el sol se ocultaba detrás de las colinas. «¿Sabes? Creo que esta tierra tiene milagros escondidos», dijo su hermano, su voz llena de convicción. «No solo en el cultivo, sino en el renacer de lo que éramos». «Exactamente», afirmó Carlos, sintiendo una satisfacción que había estado ausente por tanto tiempo. «Estamos reescribiendo nuestra historia, no solo para nosotros, sino para las futuras generaciones.
Este es nuestro momento de construir algo que resuene más allá de lo material. La idea de crear un espacio que honrara la memoria de su madre mientras perseguían sus propios sueños era una misión que ahora los unía. La finca podría convertirse en un centro cultural, un lugar donde las personas pudieran aprender sobre su patrimonio. Con la visión trazada, decidieron organizar una pequeña celebración para presentar el nuevo rumbo de la finca, una invitación a la comunidad para reconocer el legado. La idea de abrir las puertas a otros era un acto de reconciliación, un puente hacia aquellos a quienes habían perdido de vista. El día llegó, y la comunidad se unió en torno a ellos. La música resonaba, y las risas llenaban el aire mientras Carlos y Miguel compartían su historia. Miradas de reconocimiento iluminaban los rostros, sus corazones estaban abiertos y presentes. «Este es solo el principio», dijo Carlos, alza un vaso en medio de la celebración. «No solo de un nuevo proyecto, sino del compromiso hacia nuestra familia, hacia lo que hemos perdido y a quienes nos han precedido. Este legado es nuestro». El aplauso llenó el aire. Una sensación de unión y propósito envolvía a todos. Carlos sentía una profunda satisfacción. No solo había recuperado su lugar en la vida de su familia, sino que había encontrado su propósito verdadero. Era el momento de abrazar lo que era, sin excusas. La vida siguió avanzando, pero ahora con una visión clara. El miedo ya no era un lastre, sino un labrador de su fuerza. La relación con Miguel había evolucionado, y juntos estaban edificando un futuro donde la ambición se transformaba en sueños compartidos. Se dieron cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en los números, sino en los lazos, en la historia que estaban construyendo juntos. No esperen ni un segundo más. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer una diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estas acciones. Únete a nosotros ahora.